Queridos amigos, queremos invitarlos hoy Viernes Santo a entrar en el misterio del dolor de Jesús. En muchas de nuestras comunidades se estarán celebrando diversas actividades y diversas liturgias que nos llevarán a meditar en la pasión dolorosa de Jesús y en su muerte. Para conversar de esto y para entrar en este gran misterio, se encuentra conmigo el párroco del sector de Placilla, el padre Erwin Prieto, y también nos encontramos con Daniela Calcia, que es directora del área de formación del Obispado de Valparaíso. Daniela, padre, gracias por estar con nosotros para entrar en este doloroso pero a la vez hermoso misterio que es el día del Viernes Santo. Cuando la gente se pregunta muchas veces dentro de esta Semana Santa, digamos, el día viernes es como el día más silencioso y a la vez como más misterioso del propio de lo que estamos recordando, ¿no es cierto?, en el misterio de la redención. Como que se han guardado tradiciones que aún todavía se conservan en los campos, sobre todo, y en las ciudades se ha perdido un poco por esto de la radio, del internet y todo esto. Pero yo me recuerdo, yo lo alcancé a vivir en el sur cuando era pequeño. Mis abuelos escondían, el enchufe de la radio se escondía y se le ponía llave había estos tocadiscos, ¿no es cierto? Y se le ponía llave y ese día viernes no se podía hablar fuerte ni tampoco se podía escuchar música. ¿Cómo ha ido evolucionando esto con el tiempo y qué ha sido lo positivo de esta evolución y qué ha sido lo negativo? Sí. Sin duda, bueno, como todas las cosas han ido cambiando, digamos, los tiempos, los jóvenes de hoy no son los mismos de antes. Y por lo tanto tenemos que ir adaptándonos a la situación y al tiempo presente, pero sin perder la esencia. Creo que ese es el secreto. Sin duda el Viernes Santo, este día es un día de reflexión, es un día para estar muy unido a la pasión de Cristo, recordando su entrega por amor. Y independiente del lugar y lo que esté haciendo, o sea, un joven podría estar en internet quizás mirando una página donde aparezca el Vía Crucis, donde aparezca una reflexión, una canción hermosa acerca del Viernes Santo, y está de alguna manera su corazón unido a lo que estamos celebrando. Por eso te digo, o sea, yo creo que independiente de los tiempos que vivimos, lo importante es que el corazón esté metido, nuestro corazón esté metido en el corazón de Cristo. Puede ser, como digo, a través de internet, puede ser a través de las celebraciones que se hacen en todas las capillas, parroquias, o también en la música. Hoy día también dan muy buenas películas. Yo recuerdo también de pequeño, hace poco, esas películas Quo Vadis, El Manto Sagrado, Jesús de Nazaret, Ben-Hur, que siempre dejan algo, una enseñanza y que uno nunca las olvida. Entonces, creo que independiente de los tiempos que vivamos, lo importante es que nuestro corazón esté muy unido al corazón de Cristo en este día. Daniela, digamos, esta pregunta va para los dos, y para mí mismo también. ¿Hay certeza, digamos, o hay conciencia de quién es Jesucristo? Porque dentro de nuestras comunidades, cuando uno le pregunta, yo me ha tocado cuando celebro los bautismos, le pregunto a la gente, levanten la mano los que piensan que Jesús es Dios. Son contados, pero con los dedos de las manos los que levantan en la mano creyendo que Jesús es Dios. Levanten la mano los que creen que Jesús es hombre. Es una gran mayoría. Entonces, ¿hay conciencia del sentido redentor de Jesucristo? Mira, creo que hoy en día estamos en un espacio como de nueva evangelización también. Hubo un tiempo en que pensábamos que toda la gente ya conocía la buena noticia, que había llegado a su corazón. Pero creo que hoy estamos en un espacio de nuevos desafíos y de un desafío bien bonito, que es nuevamente anunciar esta redención de Jesucristo, esta liberación que nos trae a través de su muerte y resurrección. Quizás, a diferencia de antes, la gente sí tenía más conocimiento de quién era Jesucristo, etc. Pero hoy en día creo que nos abre a este nuevo desafío, el volver a anunciar. Quizás nos quedamos a veces un poco en los laureles, pensando que ya todo estaba hecho. Y este tiempo nos está abriendo esa nueva puerta de volver a anunciarlo, de volver a predicar esa muerte que nos trae la vida en plenitud. Entonces,
Sí, puede ser que en muchos ambientes no se conozca, pero eso también nos llama a poder anunciarlo con más fuerza y con mayor alegría. Padre, hoy viernes, en muchas de nuestras comunidades parroquiales se celebrarán misterios que nos hablan sobre el misterio de la pasión y de la muerte de Jesús en este día viernes. Sí. Hay signos. Por ejemplo, tenemos la liturgia de las 3 de la tarde. ¿Por qué a las 3 de la tarde? ¿Qué signos aparecen dentro de esta liturgia? La liturgia, bien tú lo dices, la liturgia nos habla a través de los signos. La liturgia de las 3 de la tarde a mí me impresiona desde pequeño, desde antes de ser curita, digamos, que es tan sencilla, pero a la vez tan profunda. No hay mucho canto, hay un halo de como entre tristeza, pero también de espera. La liturgia por sí misma de las 3 de la tarde nos habla de que fue la hora, la tradición nos dice, y bueno, también el texto bíblico, de que fue la hora que Jesús padeció, digamos, en la cruz. Y el hecho de venerar la cruz, de adorar la cruz como el signo redentor que hablábamos hace un momento, nos llena de profundidad, digamos. O sea, en la medida en que yo observo esos signos y los hago míos, estoy viviendo ese mismo momento en que Jesús padeció y murió, digamos. Los místicos lograron esto. Llegaron a meterse tanto en el misterio que lo vivieron ellos mismos, digamos, profundamente. Ojalá algún día alcancemos eso, pero por lo menos rozar ese misterio ya nos llena de vida, nos llena de esperanza, porque es el mismo Cristo que por amor se está entregando. Aprovecho a invitar a toda la gente que vaya a las comunidades, que ya quizá la liturgia de las 3, más tarde va a haber Vía Crucis en muchas comunidades, participar también no como un show o como un mero espectador, sino, como decía hace un momento, metiéndose en el misterio del Señor, que eso sin duda transforma la vida. Por ejemplo, ¿por qué esto de porque la liturgia se divide en 3 partes ese día, ¿no es cierto? Se divide en el momento de la adoración de la cruz, el parte la palabra y de la comunión. ¿Por qué cuando el sacerdote entra con los ministros se postra rostro en tierra delante del altar? Sí, ese es un signo fuerte y es un signo que también lo hacen los sacerdotes antes de ser ordenados, digamos, y los diáconos. Es un signo de humillación, de humildad ante el misterio tan grande, justamente lo que decíamos hace un momento. Ya al decir misterio es algo que no alcanzamos en su totalidad y por lo tanto lo único que nos queda es ser humilde ante ese misterio. O sea, es tan grande el amor de Dios en la cruz, tan grande, tan profundo que no alcanzamos a dimensionarlo. O sea, el amor terreno no alcanza a llegar a ese amor tan grande, digamos. Y por eso hay un signo de humildad ante ese misterio, de decir, bueno, quizás no alcanzo a percibir todo lo que significa, pero aquí estamos. Y te damos las gracias por tu entrega en la cruz, por tu humillación también por nosotros, por tu salvación finalmente. Es profundo y hermoso a la vez. Después está la adoración de la cruz, que uno dice la adoración se le debe solamente a Dios. Claro. Pero justamente llegamos al tema de que Jesucristo es Dios, entonces está reflejado en esa cruz y a Él lo adoramos. Esa parte de la liturgia es fuerte y es significativa, porque en el fondo, ¿no es cierto?, nos lleva a adherirnos y a meditar de los misterios de la pasión. Daniela, dentro de esa liturgia, ¿qué es lo que más a ti te impacta, digamos? ¿Qué es lo que más te conmueve dentro de la liturgia de las 3 de la tarde? Lo que más me conmueve es el tema del creerle a Dios. Creo que hoy en día la cruz para muchos es un signo de fracaso, de que ya no hay nada más que hacer, que está todo perdido. Y creo que a veces estamos viviendo en una cultura que nos va metiendo eso en la cabeza en lo cotidiano. O sea, todo está perdido. Uno prende las noticias y todo es lo negativo, lo malo. Estamos acostumbrados a hablar mal también de otros, de buscar lo negativo. Y ver ahí en esa cruz, ese signo entre comillas de fracaso, un triunfo del amor tan profundo, pero tan profundo, que de esa misma cruz brota esa nueva vida, eso a mí me conmueve profundamente. Es como ese creerle a Dios, así como no todo está perdido, no es el fracaso, es el triunfo de una vida nueva. A veces nos quedamos tan solo con que hay que creer en Dios,
pero creo que a veces es sumamente importante el creerle, creer que lo que Él nos dice es cierto. Y es cierto no tan solo en lo racional o quedarnos con eso en el mundo de las ideas, sino que para mi vida cotidiana. Entonces eso a mí Es súper importante lo que estás diciendo de hacerlo, de la vida cotidiana, porque de repente también se ve el misterio de la cruz como algo, le pasó a Jesús, como algo, ya pasó. Claro, ya pasó, o algo externo a mí. Sí. La pasión de Cristo es la pasión de todos nosotros también, nuestros sufrimientos, nuestros dolores. Quizá tanta gente ahora nos está mirando y está en los hospitales, está pasándola mal o algún momento difícil. Con problemas. Qué importante es que al mirar a Cristo, como dice bien Daniela, no miremos solamente el hombre que está ahí desgarrado como un fracaso, sino el amor y el triunfo del amor. Y que eso finalmente transforma tu sufrimiento, tu dolor y tu cruz en algo hermoso. Y finalmente puedes sonreír a pesar de todo. Entonces es súper importante ese tema de no mirar hoy día mismo en los actos que veamos, que celebremos, no los tomemos como algo externo. O sea, metámonos en el misterio, en eso, porque es mi cruz, es mi pasión, es mi resurrección. Es por mí que, claro, que fue todo eso. Yo, por ejemplo, yo creo que muchos de ustedes mismos y muchos de los que nos están viendo hoy día, y hoy día seguramente o en el transcurso de estos días se ha visto la película de la Pasión de Cristo. Hay una escena hay dos escenas que a mí en la película en realidad me impactan mucho. Uno es el encuentro de la Virgen con Jesús. Estas dos miradas que se cruzan, ¿no es cierto? Que sin la necesidad de decirse palabra alguna, lo dicen todo. Y después está este efecto que hizo el guionista o el que creó la película, que es cuando al final de la película cae una gota, como significando la lágrima del padre que cae sobre la tierra en el fondo, llorando a su hijo. O sea, yo creo que no hemos dimensionado la inmensa paternidad de Dios Padre para con nosotros. O sea, uno que es papá, ¿no es cierto? Tú eres mamá, el padre también es padre espiritual de muchas almas aquí en Curauma y en Placilla, pero cuando uno mira a sus hijos dice, yo en lo personal siempre le he dicho a Dios que en lo posible que no me toque alguna vez tener que ver sufrir a un hijo, porque debe ser desgarrador. Entonces cuando es el único hijo, es mucho más desgarrador. Pero ahí está el texto bíblico. Tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo para que el mundo se salve, digamos. Entonces ahí está lo que tú estás diciendo. O sea, tanto nos amó Dios Padre que a su propio hijo lo envió para esta misión que termina, entre comillas, en la cruz, pero sabemos que después viene la resurrección. Pero para el Padre debe haber sido, para el Padre Dios, tremendo también todo ese acontecimiento de la cruz. Yo creo que ningún padre, como dices tú, o madre, quisiera ver a un hijo humillado de esa manera. Y ahí está esa lágrima, ese efecto que dices tú, que finalmente es el padre que ama tanto que al final entrega a su hijo por la salvación. ¿Cuál es la lección en realidad grande que nos deja Jesús en la cruz? Yo creo que es el amor, es el amor fecundo. Porque creo que hoy en día también de repente utilizamos para muchas cosas la palabra amor. Todo el mundo la palabra muy manoseada. Claro, súper manoseada. Mal usada. Pero mal usada. Pero es ese amor con mayúscula, ese amor fecundo, que el amor con mayúscula da nueva vida. El sentirse plenamente amado por Dios en la cruz, necesariamente a uno le tiene que cambiar la vida. Porque cuando uno se siente amado, te cambia la vida. Entonces creo que eso, ese sentir un amor fecundo que va transformando la vida por dentro, como decíamos recién, la vida cotidiana. ¿Sí? A veces pensamos que para sentirnos amados por Dios tenemos que irnos, no sé, a África o construir grandes hospitales. Es lo cotidiano, en la vida cotidiana es donde ese amor se va haciendo fecundo, donde se va transformando, transforma la vida, necesariamente. Estas celebraciones que pone la Iglesia, ¿no es cierto?, a la comunidad, como las celebraciones de la que hemos hablado, de las 3 de la tarde del Viernes Santo, y además la del Vía Crucis.
¿Qué origen tienen? ¿De dónde, por ejemplo, el Vía Crucis? ¿Dónde nace el Vía Crucis? Bueno, el Vía Crucis es una devoción hermosa que parte desde muy antiguo, digamos, desde muy antiguo y tiene como sentido justamente seguir los pasos del Señor y acompañar al Señor en este calvario o en este camino a la cruz. Lamentablemente yo a veces veo Vía Crucis o como que pensamos que hay que estar ahí, veo gente que está como mirando desde afuera y como que se ha transformado en algunos aspectos como en algo externo, digamos, como casi un show. Y creo que ahí tenemos que tener la mirada también evangelizadora. El Vía Crucis es un acto de piedad donde verdaderamente nos ayuda a recordar cada uno de los pasos de Jesús hacia la cruz. Y en la medida en que yo voy al Vía Crucis y me meto en cada una de esas estaciones y la trato de vivir profundamente, sin duda voy a vivir mejor también el misterio pascual completo, digamos, porque voy a experimentar casi en mi corazón lo que Jesús vivió. O lo que vivieron los que estaban a su alrededor. El domingo pasado de Ramos yo decía, ¿quién soy yo ante el Señor? Digamos, que lo dijo el Papa también en este Vía Crucis. Soy la Virgen que decías tú, que miró a Jesús, soy los soldados que lo estaban humillando, soy el cireneo que lo ayudó a llevar la cruz. Qué importante es que yo cuando vaya en el Vía Crucis vaya diciendo, ¿quién soy yo en este momento? Y también decía, quizás somos un poco de todo. Quizás yo lo entrego muchas veces, quizás yo también con mis actos lo humillo. Quizás también otras veces surge la fe en mi corazón como la de la Virgen, profunda. Y ahí está ese tema de no solo ir al Vía Crucis, sino vivir el Vía Crucis verdaderamente. Para que al final, cuando uno llegue, experimente mucho más profundamente ese misterio. Yo creo que también para poder contemplar a los Cristos que hoy son crucificados. Como decía recién el Padre, si bien también ver esta relación nuestra con Jesucristo, esa relación necesariamente se abre a los hermanos. Entonces, también contemplar hoy en día a los hermanos que están viviendo su propio Vía Crucis, nosotros mismos, como decía recién, pero ¿cuáles son los Cristos que están siendo crucificados hoy? ¿Y cuál es mi actitud sobre ellos? Como si voy a mirar solamente... El mismo norte de nuestro país, claro, que está sufriendo tanto. Uno ve desde acá nomás, pero la cosa está complicada y ahí hay tanta gente que está llevando cruces. A mí me llama mucho la atención justamente que el acontecimiento del norte y lo del sur también. Lo del sur, los incendios. Pero también el tema de Valparaíso. Tantas cosas. O sea, nuestro país ha sido bien golpeado. Realmente la gente se pregunta a veces, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no habla? Pero si Dios nos está hablando. Correcto. ¿Por qué? Porque el acontecer de la naturaleza nos muestra en el fondo, o nos ha mostrado en estos acontecimientos, en la forma en que viven muchos de nuestros hermanos, detrás del patio trasero de nuestras ciudades. Y por eso es que lo que nos tenemos que preguntar es qué vamos a hacer. Pues. O sea, vamos a seguir con los brazos cruzados esperando que alguien vaya, como quizás pasó en ese Vía Crucis que muchos contemplaron solamente. Lo que yo decía, o sea, ¿vamos a ser el sireneo o vamos a ser el que está mirando nomás? Y nos pasa muchas veces, Entonces, que somos los que miramos nomás desde lejos, no nos involucramos y que los demás hagan algo. O rezamos para que alguien vaya en ayuda y nosotros nos quedamos mirando. Claro. Entonces, a veces parece que esa poco superflua fe que tenemos, ¿no es cierto?, nos impide tener una mirada más transversal en la cruz, porque en el fondo todo se mira bajo el prisma de la cruz y el cristiano todo lo debería mirar bajo el prisma de Jesucristo. Entonces, el encontrar una respuesta a esta gente que estaba encerrada, por ejemplo, en los containers, o sea, en un país que nos jactamos de ya ir enviada al desarrollo, y que donde muchos de nuestros compatriotas y mujeres estaban metidas en unos containers cerradas con llave, y dice uno, ¿qué ser humano a esta altura de la vida en este país puede estar así, digamos, preso, digamos, poniendo en riesgo su vida? ¿En qué condiciones vive una de las zonas más ricas de nuestro país? En donde ahí se nota realmente el término, una falta de equidad terrible. O sea, tenemos las mineras más grandes de nuestro país, lo que produce más dinero en este país, y sin embargo tenemos una cantidad de pobres en las periferias de estas ciudades, que viene un aluvión y se lleva todo. Entonces,
cuando la gente dice, bueno, ¿dónde está Cristo sufriendo? Ahí está Cristo. Ahí está Cristo, en esas mujeres, Sufriendo. en esas temporeras, ahí está Cristo en esos niños, ahí está Cristo en esas mujeres que perdieron sus hijos. Entonces, yo creo que, no sé si tú te ha tocado verlo en el tema de la formación, que a veces nuestra gente no logra captar el misterio de la cruz. Le cuesta entrar en el... Es que yo creo que la cruz, como en ese tiempo también, en el tiempo de Jesucristo, incomoda. O sea, la cruz era una tortura y que llevaba a la incomodidad. O sea, la idea es que la gente se sintiera incómoda contemplando esa cruz. Entonces yo creo que hoy en día incomoda y para muchos es más fácil no mirarla. Pero fíjate no que yo creo que sí, es verdad, la cruz siempre ha incomodado. Cristo vivo incomodó a los sumos sacerdotes y a los políticos de su época, digamos. Para Jesús no le fue fácil. Pero nosotros, los que somos iglesia, los que estamos dentro de la iglesia, los que predicamos la cruz de Cristo, los que hablamos sobre Jesucristo, nos cuesta entrar en la línea del sufrimiento. Sí, por eso, porque yo creo que sigue siendo un tema, incluso para nosotros los cristianos, que a veces también incomoda, en vez de abrazarla. O sea, debería ser lo que más abrazáramos. Abrazar la cruz, porque nos cuesta pasar por la cruz, como que quisiéramos pegar el salto al otro lado. A la última cena. Ahora eso es muy normal también, o sea, humano, claro, es súper, por decirlo, claro, de alguna manera es súper humano, o sea, ¿quién quiere sufrir, digamos? Sería como masoquista. Al final nosotros, claro, más bien la mirada de la cruz es una mirada, como dice bien Daniela y tú, Miguel, esperanzadora, digamos, porque sabemos el final de la historia, digamos. Y eso, el cristiano tiene una riqueza tremenda, o sea, si lo vive, si lo percibe, si se da cuenta de esto. Pero como dices tú también, muchas veces no nos damos cuenta, porque nos dejamos llevar por tantas cosas que nos pierden. Y el mundo de hoy nos predica otra cosa, nos predica, evita el sufrimiento, evita mirar esas cosas, evita esto. El sacrificio, la ley del menor esfuerzo. Sí. Obviamente que vamos como casi contra la corriente, pero el Señor nos dijo que íbamos a ir contra la corriente. Pero lo que sabemos por la fe es de que finalmente la plenitud la encontramos ahí, no en las cosas que ahora, son pasajeras, digamos. Fíjate que es muy curioso porque se dan dos versiones en esto del sufrimiento. Hay gente que busca el sufrimiento porque cree que con eso está haciendo la voluntad de Dios. Entonces dice, oiga padre, ¿sabe que me fui de vacaciones y la pasamos tan bien con la familia? Pero tengo remordimiento, conciencia, porque Dios me puede castigar. Entonces, ¿cómo Dios te va a castigar si Dios lo único que quiere es que tú seas feliz? Claro. Como que parece que quisiéramos buscar el sufrimiento. Sí. Pero es que a veces entendemos mal, yo creo, la voluntad de Dios. Sí. Yo he conocido personas que les da susto cuando rezan el Padre Nuestro, rezar la parte de hágase tu voluntad, que les da miedo. Como si, no sé, la voluntad de Dios fuese que nosotros, suframos. Claro, que suframos. Y al contrario, si la voluntad de Dios es que seamos felices, somos sus hijos. Y todo padre para sus hijos quiere que seamos plenamente felices. Claro, vivimos a veces un cristianismo con remordimientos, creyendo que a veces porque estamos muy bien o porque la familia pasa por una buena racha, que nadie se enferma, no hay problemas económicos, entonces Dios me... Como que no me va a pasar. Claro, algo me va a pasar. Y al contrario, cuando la estamos pasando mal, estamos en el sufrimiento, estamos en el dolor, como que, ¿dónde está Dios aquí? Claro. Como que, ¿qué pasó? No entiendo. Por eso la cruz le da tanto sentido a la vida, digamos, le da lo que estábamos hablando, o sea, la cruz de Cristo nos da sentido, y no de solo sufrimiento, sino de amor, digamos. El sufrimiento y amor van muy ligados, digamos. Ahora, el día Sábado Santo es algo muy curioso, pero como que el Sábado Santo pasa así como un día piola. El día piola. Sin embargo, fíjate que a mí no me deja de llevar a la memoria y a la mente la figura de la Virgen. Sí, la espera y la soledad, o sea, esta soledad de una mujer que vive en una cultura que es una cultura muy machista, que quedó sola, sin esposo, sin hijo, pero también con una... no sé si incertidumbre, pero con tantas interrogantes en su corazón que no habían respuesta y que las va a encontrar, digamos. Porque el Evangelio mismo dice, todo lo guardaba en su corazón. Yo me imagino a la Virgen que seguramente algo grande va a suceder. En cualquier momento algo grande va a suceder aquí. Pero igual la incertidumbre, la soledad, el dolor
el dolor, el recuerdo. Es que por eso la Virgen es modelo de fe, Sí. porque es increíble. O sea, yo también la venero mucho porque lo que tú dices, o sea, ver a su hijo morir en la cruz de esa manera, esperar en su corazón, sufrir tantas cosas de madre, digamos que uno no lo dimensiona más que una mamá, podría saberlo, y sin embargo estar ahí siempre a los pies de la cruz, a los pies del Señor, esperando. Esa es la fe finalmente, es decir, algo, lo que tú decías, algo va a pasar aquí, Dios va a hacer algo, no se va a quedar con los brazos cruzados. Lo que pasa es que los tiempos de Dios no son los nuestros y nos desesperamos, pero la Virgen estuvo ahí esperando y con esa es la fe, la confianza. O sea, Dios aquí va a hacer algo, esto no va a terminar acá. Y eso es lo que ojalá esa fe ojalá la tengamos todos, de decir, estoy en el momento más complicado de mi vida, pero Dios va a hacer algo aquí, va a ayudar. En algún momento esto va a cambiar, digamos. Es lo que decía hace un ratito, o sea, yo creo que María es la más fiel, el fiel reflejo de creerle a Dios. Claro, obviamente que estaba con todo un dolor de mamá, si no es que María no haya sufrido ese dolor, lo tiene que haber sufrido profundamente, pero en medio de su dolor seguía creyendo, o sea, le creía a Dios. O sea, tenía esa certeza. Yo creo que pese a todo el dolor, tenía esa certeza en su interior, la misma certeza de ese primer sí. Si no es que María haya dicho un solo sí. Yo me imagino cuando tenía que cambiar pañales o Jesús chiquitito se tenía que haber caído, no sé. Era un sí cotidiano, un sí de todos los días. Y un sí súper profundo también ahí en la cruz. Y yo creo muchas interrogantes, porque todos estos misterios extraños que pasaban en torno a este niño, después en torno a este adolescente, en torno a este joven, en torno a este hombre ya maduro, ¿no es cierto?, de 30 años, todo estos misterios que acontecían, los milagros, o sea, ella tenía certeza de que había una vida sobrenatural frente a ella, pero hoy esa vida sobrenatural se ve rota, digamos, se ve aniquilada con la cruz. Sí, eso es lo más fuerte. Entonces, claro, o sea, esa es la prueba de fe, yo creo, de María. Sí. de María y de los mismos discípulos. Y de todos, digamos. Sí. O sea, yo creo que ahí María probó su fe profundamente, digamos. O sea, ahí ver a su hijo, yo creo que muchos, un padre, una madre hubiera dicho, hasta aquí llegamos, digamos, esto se acabó. Sin embargo, ella, lo que dices tú, confiaba, le creía a Dios y esperó. No sabía quizá mucho lo que iba a pasar, no entendía, como dices tú, muchas interrogantes, pero esa confianza, y eso es la enseñanza, fue premiada de alguna manera. Es como Job, que la pasó tan mal, pero al final confió tanto que fue premiado. También en nuestra vida, yo insisto, esto hay que ligarlo mucho a la vida Bueno, cotidiana. tú como mamá, los papás a veces somos un poquito más, no miramos más finamente que como la mamá, digamos. Pero tú como mamá, seguramente en tu corazón cuando tú ves ciertas cosas en tus hijos, te debe saltar esto, ¿qué quiere hacer de este niño? ¿Qué quiere hacer de esta niña? ¿Por qué suceden estas cosas? Yo creo que también María conocía a su hijo, o sea, lo conocía, lo tuvo en su vientre, o sea, no hay ser humano que haya estado tan cerca de Jesús que ella, o sea, ella lo tuvo en su vientre. Ella lo conocía y yo creo que el conocer a su hijo le daba la certeza. Es como cuando quizás a un papá de repente le dicen, oye, mira, tu hijo hizo tal cosa, y el papá dice, que sabes que yo sé que no fue así, no por taparlo, pero de repente sé que sí, porque lo conozco. Entonces María conocía en tan profundidad a su hijo Jesucristo que quizás eso le daba la certeza. Eso le da esa confianza de saber que las cosas no habían terminado así, porque conocía a su hijo. Y ahí tú estás dando también otra clave de conocer a Cristo. O sea, imitar a María en esto también. O sea, si conocemos a Cristo profundamente, nos acercamos mucho más a Él cada vez más, obviamente vamos a tener más confianza también en Él, en su palabra y en lo que Él nos prometió. Él nos dijo que aquí no se acababa todo, que había otra vida, Él nos dijo que hay que amar al prójimo, Él nos dijo que hay que amar al enemigo, y uno dice, esto es casi imposible, pero por algo lo dijo. Y qué importante es creerle, conocerlo y creerle. Es decir, cuando uno conoce a alguien, como dices tú, le cree porque confía, digamos. Qué importante es que en estos misterios que estamos celebrando en Semana Santa podamos conocer un poquito más a Jesús, que podamos decir al final de estos días, lo conozco un poco más, confío más, tengo más fe. Mi vida, algo pasó, se transformó. Que no sea una Semana Santa más que pasa por mi vida, sino que verdaderamente todos estos misterios los viví tan profundamente que al final hay algo que en mi corazón cambia y que es para bien, digamos. Que finalmente es la fe de María, la fe de los que estuvieron con Jesús.
Los mismos discípulos no entendían muchas cosas, pero después todos dieron la vida por él porque también lo conocieron y tuvieron la certeza de que él es el Señor, el Mesías, el Salvador. Es tan importante crecer todos los días en esto, el sí cotidiano de María también en nuestras vidas. Es súper importante. Fíjate que yo durante la celebración de los bautismos siempre tengo la tradición, digamos, después del bautismo, presentar a los niños delante de la imagen de la Virgen y consagrárselos a la Virgen. Sí. Yo le digo a las mamás, siempre le digo esto, mire, no, si hay mujer, si hay madre que ha sabido de los momentos gloriosos de su hijo, de los momentos gozosos, ha sido María. Pero también ella ha sabido ser madre en los momentos de dolor. Doloroso. Porque todo padre espera morir antes que un hijo, pero sin embargo ella lo ve morir, y lo ve morir de una forma tan trágica y tan cruel que ella sí sabe lo que es el dolor. Entonces siempre pedirle a nuestras mamás que en estos momentos nos están escuchando, que seguramente alguna mamá tiene algún problema con un hijo, tiene algún problema con un familiar, con un ser querido, acuda a María, pídale a la Virgen. Ella mejor que nadie va a saber entender su sufrimiento, su dolor, su amargura. Pídale a ella que desde el pie de la cruz ella pueda reconciliarla con su hijo, con su familiar, o pueda curar aquellas heridas que muchas veces no podemos curar. Porque ella mejor que nadie sabe lo que es el sufrimiento de una madre y sabe lo que es ver sufrir a un hijo. Aquí me gustaría que habláramos un poco, Daniela y padre, sobre los enfermos. Yo creo que muchos telespectadores en estos momentos, yo creo que en su mayoría son enfermos y nos están viendo y dice, ¿qué parte tengo yo en la cruz? Bueno, ¿quién de nosotros no Sí. tiene una enfermedad? Porque Sí. todos en esta Bueno, época estamos todos Estamos medio achacosos todos, pero hay otros que sufren más que Sí, nosotros. de todas maneras. Todos tenemos algo, pero hay muchos que están sufriendo ¿Cómo fuertemente, digamos. adherir o cómo acercarme Sí. a la cruz en el momento del dolor? Sí. Bueno, justamente lo que hemos estado hablando, yo creo que el mirar la cruz, como decíamos también hace un momento, a veces puede, para alguien que no tiene fe, puede parecer algo raro, así como ver a un hombre que está ahí muriendo. ¿Qué significará esto, digamos? Pero para los que entendemos o hemos llegado a entender un poquito más lo que significa, tiene un sentido, y por eso es tan importante que de repente en nuestros enfermos tengamos una crucecita, no para decir, oye, mira lo que estás pasando, sino al contrario, decir, mira, Cristo también está unido a ti, digamos, en el sufrimiento, en el dolor. Él ya pasó por esto, Él te entiende. ¿Por qué decía hace un momento la enfermedad? Porque bueno, a mí me ha tocado algunas dolencias por ahí, medias complicadas. Lo hemos tenido varios meses en Sí, cama, compadre. sí, operaciones complicadas y todo. Y para mí ha sido una bendición, porque ahora que voy a ver a un enfermo lo entiendo. Y puedo decir, oye, yo de verdad puedo decir, yo sé lo que tú estás pasando. O sea, estar en cama, cosas que parecen tan triviales que a un enfermo lo complican, el carácter que se te vuelve difícil. Entonces, ¿quién más nos va a entender que Jesús, que pasó por lo mismo? Y que ojalá todos los enfermos que nos están mirando, y sobre todo en este día de la cruz, vean la cruz y digan, bueno, el Señor también compartió mi dolor y mi sufrimiento y está conmigo, no me abandona, está ahí. Es súper profundo el tema de la enfermedad unida a la cruz, digamos. Y también Importante. no olvidar lo que decíamos hace un rato, la fecundidad de la cruz. Esa entrega, o sea, en el momento de la cruz también se puede hacer un amor fecundo, se le puede dar un sentido a esa cruz. Obviamente, como hablábamos hace un rato, Dios no quiere el sufrimiento para nosotros porque es nuestro Padre, pero cómo nos enseña también a darle un sentido a la cruz, a dar un sentido de entrega. Quizás si estamos postrados, orar, entregar ese tiempo de postración que vamos a estar haciendo oración por tantos otros hermanos que también lo están pasando mal, unirse a otros que también están sufriendo. Desde ese dolor, desde esa enfermedad, como decía el padre recién, uno puede entender mejor al otro que también lo está pasando mal. Entonces, tratar de darle un sentido fecundo al dolor, que es lo que Cristo nos enseña en la cruz. O sea, en ese dolor nos redime a todos. Entonces, no olvidar la fecundidad del dolor, la fecundidad que podemos alcanzar en la cruz. La gente se pregunta muchas veces, padre, esto del ¿por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué Jesús tuvo que ser crucificado? Sí. ¿Por qué tuvo que ser de esa manera, digamos, Claro. tan cruenta? Bueno,
Por lo mismo se llama el misterio de la cruz. Es complejo como decir es por este motivo o por este otro, digamos, darle una razón así o una respuesta tan certera. Pero lo vemos más bien desde la experiencia, o sea, y resume un poco lo que hemos estado hablando. En la cruz Jesús llevó todos los dolores, hasta los más inimaginables, o sea, ahora en estos tiempos hemos estado viendo, bueno, lo que pasó en el norte, lo que está pasando en el sur, lo que pasa en el mundo, tanta crueldad, tanta violencia, que podríamos decir que todo eso Cristo lo resume en la cruz también. Entonces, esto que sea tan cruento es parte de la condición humana, no es que Dios quiera, como decíamos, de que muera así Cristo, sino que es parte, quizá Él lleva en sí, en esa cruz, todo el dolor del mundo, que es tremendo. Y ese dolor es redimido y le da un sentido de amor finalmente. Entonces creo que por ahí va el misterio de la cruz, de por qué fue tan cruento. Insisto, no es que Dios quiera que su hijo muera de esa manera, o sea, ningún padre va a querer eso. Al contrario, yo creo que es el mundo, Él carga sobre sí todo el dolor del mundo, el sufrimiento, que es tremendo. Y viene siendo en el fondo también, su muerte es fruto de nuestro propio egoísmo, de nuestra propia culpa. Digamos. Él carga todo el pecado. Y por eso hay gente que le cuesta hablar del pecado, como que en estos tiempos el pecado, no sé, pasó de moda o es una palabra que no hay que decirle. Claro, yo escuchaba por ahí. Claro. Es que, yo ahí, por ejemplo, en ese tema, por ejemplo... Y Él cargó nuestros pecados. ¿Sí? Claro, es que la gente, yo creo que ha estigmatizado a la Iglesia con el tema del pecado, como que pareciera que para nosotros los católicos, o pareciera que para la Iglesia los pecados graves son los pecados en relación a la sexualidad. Claro. Entonces, ya andan los curas hablando metiéndose en la sábana, no sé, la moralista, hemos tenido grandes problemas nosotros también en ese aspecto, ¿no es cierto? Y como que esos pecados fueran los más graves en el mundo. O los únicos. Y los únicos. Y sin embargo, yo soy de la idea que los pecados más graves son de la cintura para arriba. Porque en el fondo, cuando anida uno en el corazón el pecado del egoísmo, de la injusticia social, el pecado de la envidia, del pelambre, que el Papa ha hablado tanto sobre esto del pelambre, el de muchas veces descalificar al prójimo, de sentirse superior al prójimo, entonces uno se da cuenta y dice, bueno, esos pecados no nacen dentro de la sexualidad, nacen en el corazón. Entonces, ahí cae el misterio, digamos, que Dios no puede entendernos desde esa perspectiva del pecado, porque en el fondo, habiéndonos creado a imagen de Él en el amor, difícilmente tenemos esa capacidad de amar. Bueno, y Jesús carga justamente todos esos pecados en la cruz. Y por eso cuando alguien viene a confesarse, uno le dice, lo acoge y le dice, mira, Dios te perdona si llega arrepentido, porque ya cargó con ese pecado el Señor. Tú ahora te arrepientes y bien y quieres hacer una vida nueva y Dios te va a bendecir y te va a dar la gracia para hacerlo. Y esa es la gran alegría del cristiano, digamos, de decir, tengo posibilidad de cambiar, de ser mejor, me equivoqué, ya la embarré, metí las patas hasta el fondo, pero Jesús ya cargó con eso, y lo vemos en la cruz reflejado, y por lo tanto si yo me arrepiento y quiero cambiar, me va a ayudar para que así sea. Entonces el cristianismo, el mensaje de Cristo es tremendamente esperanzador, digamos, no es el pecador, tú eres pecador y te vas a quedar ahí y no tenés salida, no, al contrario. Lo que pasa es que, como dices tú, se malentendido, digamos. Y por eso el pecado trata uno de no nombrarlo, porque como que es pecado decir pecado, digamos. Claro. Entonces, pero no, tiene un sentido también. Suena como una palabra vieja, antigua. Claro, como antigua, como que te la están metiendo ahí en el dedo, en la llaga. Y no. Pero al final lo que pasa es que el pecado lo que hace es quitarnos la felicidad, que al final es la voluntad de Dios, o sea, la voluntad de Dios es que seamos felices. Entonces el pecado nos quita felicidad. Toda la falta de amor contra Dios, contra nosotros mismos, contra los demás, nos va quitando esa felicidad que es lo que Dios quiere para nosotros, que seamos felices. Y nos va enfermando. Pero eso, claro, entonces eso es el pecado. Lo vamos viendo en la vida diaria. Claro. Cuando uno se afana tanto en el dinero y quiere tener y poseer, te pierdes y vas amargando tu vida y vas amargando la vida del resto de las personas, porque termina siendo injusto también muchas veces. O cuando, por ejemplo, los mismos pecados sociales que hoy tenemos mucho. Entonces, la gente, yo veo, por ejemplo, el tema social dentro de nuestro país, la situación política de nuestro país, o sea, una discordia, una desunión,
una donde pudiera buscarse el bien común entre todos y que todos pudiéramos hacer que otros pudieran ser un poquito más felices de lo que son, ¿no es cierto? Y no lo hacemos. No lo hacemos porque tenemos intereses personales, ya sean intereses partidistas, económicos. Hoy en día vemos una situación en nuestro país, en el tema social, terriblemente triste. ¿Ah? O sea, vemos gente que no vive feliz. Hay mucho egoísmo, hay mucho egoísmo. Yo creo que el pecado más grande en el mundo de hoy, en nuestro país, en todos lados, digamos, o la crisis, es una crisis de amor finalmente. O sea, ¿por qué yo soy egoísta? ¿Por qué yo soy soberbio y creo que siempre tengo la razón? ¿Por qué? Porque me falta amor finalmente en mi vida. Amor del que hablábamos delante, amor con mayúsculas, el amor que Cristo nos enseña en estos días en Semana Santa. En el fondo, donación. Sí. Esa donación amor gratuita. Es entrega gratuita, sin esperar nada a cambio. Y eso es lo que nos falta a todos. Nos falta esa capacidad de poder salirnos de nosotros mismos, ponerse en el lugar del otro. Y que al final es lo único que nos lleva a la felicidad, a esa vida a la plena. plenitud. Hoy cuesta que todo mucho, ser humano la busca. Si todo ser humano tiene en su interior ese deseo profundo de alcanzar la felicidad. Lo que pasa es que nos equivocamos en buscar el dónde. O sea, buscamos buscamos en lugares donde no la vamos a encontrar. A mí me llama mucho la atención, porque como que hoy día tenemos espectadores, no sé si misericordiosos o sentimentalistas. Entonces todos sufrimos el momento del dolor y después nos olvidamos. No somos capaces de reaccionar y de salir y ponerse en el lugar del otro, compartir con nosotros, a bajarse. Sí. O sea, en el fondo de ser capaz de mirar al otro a los ojos, ¿no es cierto?, y de ponerme en su lugar. Hemos perdido esa capacidad. Esa es la compasión que nos habló Jesús. Sí. Compasión es no quedarse sentado diciendo pobrecito, sino es compadecerse, es padecer con, digamos. O sea, yo me uno al dolor del otro y siento el dolor del otro porque es mi hermano, es mi hermana. Eso nos falta a todos. Yo creo que eso es lo que hemos olvidado, el que el otro es mi hermano. Porque si realmente asumiéramos que cuando rezamos al Padre Nuestro estamos diciendo que es Padre nuestro y no mío nomás, y por lo tanto que soy hermano de toda la humanidad, me tendría que doler profundamente el dolor del otro. No me podría quedar tranquilo si veo que un hermano mío está sufriendo o que recibe sueldos injustos, etcétera, todo lo que tú decías sobre el tema social. Yo no me podría quedar ajena a ese dolor, porque me tendría que doler porque es mi hermano, no es cualquier cosa, es mi hermano. Entonces creo que lo hemos olvidado, porque nos llevan a mirarnos como enemigos y no como hermanos. Y esto no es solo cristiano, porque a veces hay gente que yo veo que no es cristiana y que tiene más sentido social y más se compadece más del otro. Más misericordioso. Y más misericordioso. Entonces esa es una tarea para nosotros los cristianos. O sea, Jesús nos enseñó esto y si somos cristianos seguimos a Jesús y su enseñanza. Y no la hemos aprendido bien, o no la hemos practicado, porque la sabemos, pero no la practicamos. Es tan importante que en estos días de Semana Santa quizás podamos mirar esto y sobre todo, bueno, no quedarnos en la cruz también, sino también avanzar hacia el final de todo lo que es el misterio pascual, que en unos días más vamos a celebrar, digamos, la vigilia pascual del sábado de mañana y el domingo en resurrección. Qué importante es ver ese final de la historia, digamos. O sea, todo lo que Jesús dijo se cumple en la resurrección del Señor. Es el gran momento de la respuesta. Sobre todo tiene sentido ahí. Sí. Claro, para la Virgen, yo me imagino el día de la resurrección, ese día en que el Señor sale del sepulcro, como cualquier hijo, yo creo que la primera persona con la cual Jesús se encuentra es con su madre, digamos. Ha tenido que ser un encuentro, ¿no es cierto?, y ella sí lo ha tenido que haber reconocido, porque cuando resucita, va la Magdalena, no lo reconoció. Pero sin embargo ella ha tenido que haberlo reconocido, el instinto materno, eso es justamente lo que tú decías, eso de haberlo tenido, de haberlo conocido durante 9 meses en su vientre. Tiene que ser un encuentro fuera de serie, lleno, no sé, ha tenido que ser un momento de amor extraordinario. Y estamos llamados a resucitar con Él. O sea, ahí está nuestra alegría, nuestra esperanza. O sea, yo de repente veo cristianos con cara de pescado, así, con cara triste. Obviamente uno no va a andar todo el día riéndose y de repente uno, en cierta manera, tiene problemas también y dificultades. Pero lo que hablábamos hace un momento, si le da el sentido cristiano, el sentido de Cristo, Redentor, Salvador, anda los perritos aquí, está bien. Y llega al final de todo esto que es la resurrección, digamos, tu vida se ilumina, cambia. Y ese es el sentido de Semana Santa y el sentido de estos días también. No nos podemos quedar solamente en el sufrimiento, en el dolor, sino también y sobre todo en esta luz que Cristo nos quiere dar a cada uno de nosotros, en nuestras vidas.
¿Qué visión tiene que tener el cristiano en la resurrección? Yo creo que el mirar con, como decía el padre, con esa esperanza, o sea, mirar con esperanza lo cotidiano, la vida cotidiana, como hablábamos hace un rato, sí, está el dolor, está el sufrimiento, pero lo miro con la esperanza de que las cosas no se van a quedar ahí, que Dios está, que Cristo resucitó, y por lo tanto la historia no se queda solamente en la cruz, sino que avanza la resurrección. Y eso nos tiene que llevar a mirar toda la sociedad, todo el conjunto, con esperanza. Que las cosas sí pueden cambiar porque nosotros podemos cambiar, porque yo puedo cambiar, porque la redención de Cristo me transforma, entonces se puede transformar toda la sociedad. Y eso nos lleva también a tener esa esperanza, no de quedarme sentadito esperando que algo ocurra, sino que una esperanza activa, de yo actuar en esta sociedad que también necesita resucitar con Jesucristo. Fue tan fuerte el hecho de la resurrección que también, lo que decíamos hace un momento, los apóstoles salieron, o sea, bueno, después de Pentecostés, pero salieron y se dieron cuenta que esto era real, digamos, y todos dieron la vida por esto. O sea, fue tan fuerte que dieron la vida. Eso le da una certeza a la palabra de Cristo, digamos. O sea, de que los apóstoles, todos, menos Juan, que murió por voluntad de Dios después, pero todos los demás murieron dando la vida por el Señor, por este mensaje. Qué importante que nosotros los apóstoles de este siglo, de este momento, podamos también dar la vida por el Señor. Y eso significa en lo cotidiano, en el sí de cada día, en el dar más amor, en el ser más compasivo, en el ser más misericordioso, que nos cuesta. Aquí estamos con cosas y no es fácil. Cuando alguien te tira una cuestión, uno que tiende a, ya, se la devuelvo. Es difícil, pero en la medida en que nos vamos uniendo más a Dios, solito el corazón se va transformando también. Y te va dando más paz, más sabiduría, más tranquilidad, más luz finalmente. Es hermoso este misterio, si lo vivimos de verdad y profundamente. Y puede cambiar el mundo. Parece utopía, Bueno, pero puede cambiar el mundo. Es verdad. Sí, es verdad. Si tú cambias, va a cambiar tu alrededor y eso va a cambiar el mundo. Yo me quedé en lo que conversábamos anteriormente en relación al tema de la redención de Jesucristo, que pareciera que nosotros, como siempre, el ser humano se cree el centro y el ombligo del mundo. Y sin embargo la redención no es solamente para el hombre, la redención es también para la naturaleza misma. Para toda O sea, la creación. hay como una redención cósmica, por así decirlo, en dimensiones. O sea, no solamente se reconcilia el hombre con Dios, sino que además se reconcilia la naturaleza. O sea, y esto también nos lleva un poco a mirar, ¿no es cierto?, nuestro entorno, que no estamos solo en este entorno, y que esto que Dios ha puesto en nuestras manos también ha sido redimido por Jesucristo. Hoy que vivimos una era tan ecológica, la resurrección también viene a revivir, ¿no es cierto?, la naturaleza, a reconciliar al hombre con la naturaleza, con el universo. O sea, porque con el primer pecado de Adán, se rompe esta relación armónica entre el hombre, Dios y el mismo cosmos. Sin embargo, con esta redención de Jesucristo, con esta muerte de la cruz y con la resurrección, nace una nueva humanidad. O sea, se reconcilia. No, y es súper importante lo que tú dices, desde ya este lugar se está luchando para que sea patrimonio natural, digamos, porque también ya hay ciertos intereses económicos para construir, para destruir un poco aquí el bosque. Entonces, qué importante es que tengamos los cristianos conciencia también de que esto es de Dios, es naturaleza, es creación de Dios, y por lo tanto tenemos que cuidarla de alguna manera. Se habla mucho de ecología, pero también por otro lado vemos cómo muchos poderosos quieren destruir todo esto para sacar beneficio económico. Ese es el egoísmo del hombre finalmente. Y yo digo siempre, a veces se ve como lo macro. Yo cuando tiro un papel al suelo, tiro una lata aquí de bebida al lago, también no estoy amando al prójimo, porque en cierta manera no me interesa. Yo lo tiro nomás, no me interesa el que venga después, digamos. Y eso es un egoísmo tremendo. Más que cultura, también es cultura, pero es una falta de amor finalmente. Un tema importante que, por ejemplo, ahora que viene vamos a celebrar la Pascua, que es momento de alegría, porque la liturgia pascual es preciosa en todo su contenido, ¿no es cierto?
es maravillosa. La vivimos alegremente, la vivimos todos felices y finalmente se transforma en una fiesta de 4 paredes. Parece que a nosotros los católicos nos cuesta sacar lo que vivimos dentro de la comunidad, sacarlo al exterior. Entonces pareciera que solamente nos encontramos con un señor de liturgias, con un señor de ritos, con un señor, yo digo el señor de los buzones, donde podemos depositar nuestras intenciones y nuestras peticiones, y no con un Cristo con el cual nos hemos encontrado, con el cual nos ha acompañado en el sufrimiento, en el dolor, pero que también nos acompaña en la resurrección. Es que ahí va a estar el tema de esta Semana Santa, de este triduo que ya estamos viviendo, de si lo viví verdaderamente o no. Si lo viví verdaderamente, profundamente, y ese es el llamado que quizás hacemos a todos los que nos están mirando en este día Viernes Santo, vivir profundamente este misterio, la vigilia pascual, mañana, el domingo de resurrección. Si lo viví, necesariamente va a haber una transformación en mi vida y va a haber una luz que no me la puedo guardar, que la tengo que llevar a los demás. Y por eso decía, ojalá no sea una Semana Santa más, ni un Tríduo Pascual más, sino que sea verdaderamente mi Tríduo Pascual, mi Semana Santa, donde transformé mi corazón y esa luz de la resurrección la puedo llevar a todos los lugares cotidianos, a mi trabajo, a mi familia, a todo lugar. Esa va a ser una verdadera Semana Santa. Si no, va a ser otra Semana Santa más que pasa por mi vida nomás. Fíjate algo que, externo, digamos. haciendo alusión un poco a nuestros hermanos de Copiapó, que les ha tocado vivir, previo a la Semana Santa, les ha tocado vivir su propio Vía Crucis. Había una señora que decía, me llamó mucho la atención, ya eso habla de la fe sencilla del de nuestra gente de pueblo. Decía ella, yo me sostuve durante toda la noche en un árbol y Dios quiso que yo estuviera viva. O sea, no culpa a Dios de lo que le está sucediendo, sino que agradece a Dios el que le haya permitido seguir viviendo, ¿no es cierto? Eso habla muchas veces del que ha resucitado con el Señor. Sí. Esa es una concreta resurrección, digamos, de alguna manera, o ese corazón lleno de fe. A mí me pasó en el incendio que hubo aquí en Valparaíso, que justamente fue cerca de Semana Santa, Domingo de Ramos creo que fue, claro, por ahí. Y yo el Viernes Santo, después del Vía Crucis, fui a los cerros, solo, con una estola, a ver qué pasaba. Y la gente, mi fe se transformó, porque la gente con una fe tremenda, nadie renegando contra Dios, al contrario, de hecho una señora me hizo llorar porque me abrazó y me dijo, el Señor está con nosotros, no nos abandona. Y yo decía, yo quizás si se me hubiera incendiado mi casa, quizás qué hubiera dicho, digamos. Entonces, ciertamente hay personas que han resucitado de alguna manera pasando por esta cruz, porque en su corazón hay una fe, que quizás es muy popular, digamos, muy del pueblo y que es buena, digamos, porque es sencilla, simple, no la complica, digamos. Qué importante es volver a esas raíces también, de decir, el Señor está conmigo, simplemente, confío en eso y no me va a abandonar y Él me ama. Eso es todo, digamos. Y cuando se tiene esa certeza y esa buena noticia, no queda más que anunciarla. Si las buenas noticias se notan, o sea, cuando uno recibe una buena noticia, a uno se le nota en la cara. Y aunque uno no lo anuncie, los demás le van a preguntar, oye, ¿qué te pasa? Porque uno va a andar contento. Entonces, respondiendo también un poquitito a lo que tú decías después de esta tremenda fiesta que va a ser mañana, la vigilia pascual, ¿verdad? Y el domingo de Pascua, si realmente la vivimos en profundidad, si nos sentimos realmente redimidos, liberados por Jesucristo, que nos da esta nueva vida en abundancia, se nos tendría que notar en la cara. Vamos a andar con cara de resucitados, y no con Ojalá cara de muertos. el domingo andemos todos bien. Con cara de resucitados. Bueno, todos estos días, pero principalmente a partir del domingo. Sí. ¿Cuál creen ustedes que sería el balance de este Tríduo Pascual? Mira, que uno debería sacar al final del Tríduo. Sí, es lo que hemos dicho. Yo creo que ojalá estos 3 días, hoy viernes, día de la Pasión, mañana, día de espera, y el mañana en la noche y el domingo de resurrección, que ojalá, yo diría que cada uno en su corazón pueda decir cuál es mi sufrimiento, mi dolor, el mismo que llevó Jesús, y ponerlo en la cruz del Señor para decir, ojalá el domingo he resucitado también. Y esto ha muerto en mi vida, ha muerto el dolor, el sufrimiento, mi pecado, mi soberbia, mi orgullo, y he resucitado una vida nueva junto al Señor. Unir este misterio intensamente a mi propio corazón, lo que decíamos al comenzar. Eso es clave
para que esta Semana Santa verdaderamente sea de resurrección, de vida plena para todos, y haya un cambio, una transformación. Sí, sentirnos plenamente amados por Dios, pues sí es eso, y que no es tan solo en Semana Santa, sino que es siempre. Es el día a día. Claro, tener la certeza de ese amor de Dios, de ese amor que no cambia, que no se muda, que está siempre con nosotros y que por lo tanto transforma la vida. Yo creo que teniendo esa certeza que nos muestra tan profundamente la cruz, podemos llevar la alegría de la resurrección. Para nuestras comunidades, ¿cuál sería el saludo, un poco anticipándonos a la Pascua? Sí. Acoger, a mostrar la alegría de ser cristiano, y a veces llama más la atención, más que las palabras, los hechos. Y que si una persona ve una comunidad viva, activa, preocupada, acogedora, eso también puede transformar al que llega por primera vez y puede interesarse. Yo siempre digo que Semana Santa es una oportunidad también para evangelizar, digamos, a mucha gente que llega porque, no sé, pues lo invitó el familiar o porque hay que ir a la misa, porque sí, como que algo en el corazón le dice. Qué importante es que nosotros acojamos eso para darle a esas personas un verdadero testimonio de lo que significa ser cristiano, digamos. Entonces, vivir intensamente cada uno de estos. Yo sé que de repente estamos pendientes del Vía Cruz y que los detalles, que el cirio, los que estamos más adentro, digamos, de todo esto, es lo que no se ve detrás de las cámaras. Tras bambalinas. Tras bambalinas. Y eso nos quita un poco de lo central. Qué importante es que no nos quite, al contrario, que podamos decir esto lo hacemos por amor a Dios y a las personas que van a venir a celebrar cada uno de estos misterios, para que al final sean unas celebraciones bonitas, llenas de vida y alegría y transformen el corazón. Ese yo creo que es el llamado a las comunidades, principalmente. Sí, que ojalá viviendo, como decía el Padre, profundamente este triduo, el lunes podamos llegar resucitados en los lugares de trabajo, en las calles, los que manejan, quizás hable más de resurrección que de otra cosa si a alguien se le atraviesa. O sea, que se note que algo pasó, que en el mundo esta Semana Santa no pase tan solo como una noticia más que se va a dar no sé, que el Papa dijo tal cosa u otra, sino que se note en la calle, en lo cotidiano, en nuestros barrios, que algo pasó, que Cristo resucitó y que eso nos llena de alegría. Que lo vivido salga a la calle, Sí. Lo vivido en nuestras comunidades, la riqueza. Hagan lío, dijo el Papa. Claro, Sí, que que se note. Que esa resurrección se note en El todo. que realmente nos hayamos encontrado con el resucitado se note en nuestra felicidad, en nuestra alegría y en nuestra relación con el prójimo. Padre, muchas gracias. Daniela, muchas gracias por compartir con nosotros este hermoso misterio de lo que es el Viernes Santo. Queridos hermanos, yo quiero agradecerles una vez más que hayan compartido con nosotros esta edición especial de Los Caminos de la Iglesia. Pero no quiero irme sin antes enviar un saludo a nuestros hermanos del norte. Ustedes, queridos hermanos, más que nadie, durante este tiempo han estado unidos a la cruz de Jesucristo. Hoy el Señor los invita a la resurrección. Hoy el Señor los invita a salir del dolor a la victoria. No están solos, el Señor está con ustedes y todo este pueblo cristiano, todo el mundo católico de este país los está apoyando con la oración y con la solidaridad. A ustedes, queridos hermanos, nuevamente, sobre todo a los de la Quinta Región, invitarlos a ser solidarios y a ayudar a nuestros hermanos del norte y, por supuesto, desearles anticipadamente que tengan una feliz fiesta de resurrección y que ojalá a los niños les lleguen muchos huevitos de Pascua. Y a los grandes también. Y a los grandes también, sobre todo a los párrocos. Queridos hermanos, que tengan ustedes una feliz y santa semana.